¿Está Cristo para ti vivo o muerto? Una de las grandes, digamos, posiciones de estos tiempos tienen que ver, queridos hermanos, con el pensamiento de Cristo y de lo que sucedió allí en la cruz del Calvario, de lo que ha pasado. Yo quiero que por favor en esta mañana podamos ver la palabra de Dios y le pido al Espíritu Santo que nos guíe a conocer cada vez más a Cristo. Por favor, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 12. De Primera de Corintios. Hoy el Señor nos ha regalado otro tipo de palabra para esta fecha. Anteriormente siempre me enfocaba en la resurrección o las palabras del Señor en la cruz. El Señor este año nos ha regalado nos ha ampliado el tema. Y dice así el versículo 12 del capítulo 15. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y quiero iniciar haciendo una lectura de una porción del libro de Evidencia que exige un veredicto de Josh McDowell. Él escribe lo siguiente: todas las grandes religiones del mundo, excepto 4 de ellas, están basadas en meras proposiciones filosóficas. De las 4 que están basadas en personalidades, más bien que en un sistema filosófico, solamente el cristianismo reclama tener vacía la tumba de su fundador. Entonces, ¿cuáles son? Realmente son Confucio, Buda, Abraham y Cristo, las 4 religiones fundamentadas en una persona. Solamente el cristianismo tiene la tumba vacía. Abraham, el padre del judaísmo, murió alrededor de 1900 años antes de Jesucristo, pero jamás se ha hecho declaración de que él resucitara. Los relatos originales de Buda nunca le atribuyen una cosa semejante a resurrección. En efecto, en los primeros relatos de su muerte, es decir, el Mahaparinirinava Sutta, leemos que cuando Buda murió fue con esa muerte total en la que nada queda atrás. No hay rastros en las escrituras Pali o en los comentarios de que Sakyamuni haya existido después de su muerte o haya aparecido a sus discípulos. Mahoma murió el 8 de junio de 1632 después de Cristo a la edad de 61 años en Medina, en donde su tumba está visitada anualmente por millares de devotos mahometanos, los del Islam. Todos los millones de judíos, budistas y mahometanos convienen en que sus fundadores nunca se han levantado del polvo de la tierra en resurrección. Es decir, de las 4 religiones que les he hablado, y aquí no me metí fuertemente con Confucio, pero de las 4 grandes religiones, solamente el cristianismo es aquella que habla de que su fundador resucitó. Es triste ver, Natalie anoche me mostraba, o la pastora, anoche me mostraba un video de los judíos en el cual se le preguntaban quién es Cristo y por qué ellos no creen en Cristo. Y usted lo lee, lo ve y es aterrador porque para ellos casi es nada. Casi es nada. Y el velo realmente fue puesto por ellos para que nosotros los gentiles entrásemos a la vida eterna, nos llegase el evangelio. Pero es muy difícil escuchar las palabras de ellos. Ellos no creen la tradición
se levanta y trata de decir que Cristo realmente fue solamente un buen profeta, pero no quien debe o quien es para nosotros. Por lo cual, teniendo en cuenta este, digamos, relato, este comentario, quisiera a ustedes mostrarles si realmente Cristo está vivo o muerto y cuál es mi posición y en dónde debo estar. Yo les pido a ustedes mucha paciencia porque realmente considero que esa es una de las palabras de gran bendición a nuestras vidas con conocimiento. Y nos haríamos la primera pregunta: ¿qué pasa si Cristo no resucitó o está muerto? ¿Qué pasa? Y el mismo Pablo entonces discute esta realidad y él saca las siguientes conclusiones. Vamos al versículo 14 que usted tiene ahí. Él dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. El versículo 17 dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estás en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, hermano, realmente en la predicación del hombre o digamos como, perdón, un subpunto ahí, ya me salté, un subpunto de esa pregunta: ¿qué pasa si Cristo está muerto o no ha resucitado? Es que diríamos, ser cristiano es vano, no vale la pena. Y él lo está diciendo ahí claramente. ¿Por qué? Porque pues nuestra predicación, ¿de qué serviría si Cristo no resucitó? Y eso es lo que ven, por ejemplo, los judíos. Para ellos entonces es como una historia. Para ellos no es una cuestión de gran validez. Ahora, también sería para un cristiano la fe que usted tiene, sobre todo la fe en el perdón de los pecados. Si Cristo no resucitó, entonces usted todavía está en deuda con Dios, todavía usted es digno de muerte. Entonces, no vale la pena ser cristiano si Jesucristo no hubiera resucitado. También el mismo Pablo dice que seríamos unas personas dignas de lástima. El cristiano sería alguien lastimero en sí mismo. ¿Debido a qué? Veamos el versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque no hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Él dice: somos dignos ¿de qué? De lástima. Y pásese por favor al versículo 20. Mas ahora, no, perdón, ahí ya me salté. Vamos al versículo 30. Y seríamos las personas más, en cierto sentido, como con desgraciados del mundo. En pocas palabras, seríamos nosotros así, dignos de grandes lástimas. Vamos al versículo 30 y 31. El mismo Pablo dice: ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria de que vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Es decir, nosotros seríamos unas personas que tendríamos que ser de lástima ante los demás por creer y dar la vida por algo que es una mentira y un engaño. Y el mismo Pablo dice: si yo estoy muriendo casi todos los días. Y más adelante él va a decir: no, yo resistí a algunas fieras de Efesios, es decir, hombres que fueron supremamente malos con ellos. Entonces seríamos, en pocas palabras, unos tontos por creer en el cristianismo y dar nuestras vidas por una mentira. Y aún ahí están hablando los apóstoles. Serían entonces los apóstoles unos grandes mentirosos por haber creído en el Señor Jesucristo. Seríamos nosotros bobos haber ido a humanes, a tener incomodidades, a de pronto sacrificar la vida en un momento que se pasa una gran ola. Por ahí Gustavo conoce más de esas olas que nosotros, y volteen la canoa. Es decir, o aquellos que están en las zonas de peligro, o los que se encuentran predicando el evangelio en Siria y en otros lugares del mundo.
aquellos que han muerto a causa de Jesucristo, aquellos que entonces pisaron las arenas de Roma, serían dignos de lástima, dignos de conmiseración, porque creyeron en algo que no era verdad. Si Cristo no resucitó, en vano es predicar a Cristo, en vano es creer en Cristo, en vano seríamos nosotros los mayores mentirosos y seríamos unos tontos por exponer nuestras vidas. Pero también podríamos decir que el que murió creyendo en Jesucristo murió y ahí acabó. Versículo 18 dice: entonces también los que durmieron en Cristo pues perecieron. Están perdidos. Los que han muerto en Cristo están perdidos. Pedro, Pablo, Juan, nuestro hermano que ha muerto en Cristo Jesús, todos ellos entonces están perdidos. No tienen esperanza de la vida eterna. Por lo cual, queridos hermanos, si eso es una realidad, entonces nos daría como un resultado que el cielo no existe. Vamos al versículo 50. Pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. En pocas palabras, el cielo no sería para ninguno de nosotros. Si Cristo no resucitó, no habría cielo, no habría vida eterna, no habría cristianismo, no habría una fe, no habría la remisión de pecados. Entonces estaríamos sin ninguna esperanza. Entonces, ¿cuál sería la respuesta ante esta realidad? Por favor, pase usted al versículo 32 y usted puede ver lo siguiente en la parte B. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Para una persona que Cristo no ha resucitado, piensa así. Escúcheme bien. Para una persona que Cristo no ha resucitado, piensa de esa manera. Aunque diga yo creo en Cristo, existe un Dios, pero para él realmente Cristo no ha resucitado. En Humanes escuché una canción que me tocó luchar porque qué cosa tan pegajosa. Pegajosa la cosa. Y como allá tienen unos bafles, pero así de grandes, hermano. Ya entiende uno la canción del Pacífico, la vamos a tumbar. Pues sí, la van a tumbar porque qué cosa para resonar tan duro. Y la canción tenía una frase que decía: comamos y bebamos porque mañana moriremos. No, perdón, esa fue lo que yo dije ahorita. Como la plata no entra al cielo, viviré mientras viva. Como la plata no entra al cielo, iré en cantina. Comamos y bebamos. Esa noche, antes de irnos, nos dieron la despedida con un velorio. Aquí está la iglesia, nosotros estábamos aquí en la casa y luego la casa de un hermano y el salón comunal. Allá el catolicismo con la mezcla africana es muy fuerte, demasiado fuerte. Entonces allá lo que se hace es que se cantan y otros responden, y más que todo son las mujeres. Ay, se murió el finado, y y responde. Dejó este mundo para ir a servir a Cristo. Y se responden, pero como a las 2 o 3 de la mañana, hermanos, colocaron esos, no el bafle, unos tambores. Yo pensé, están llamando a otra tribu porque esto está... Eso hay que vivenciarlo. Yo dije, no, donde estuviera Natalia acá, mejor dicho, mi esposita. Y
Y si el finado le gusta el trago, pues entonces le tiran media de ron encima. Y si un familiar antes me decían, y eso que usted no escuchó los juetazos, y dije, ¿qué juetazos? Si alguien se portó mal con el finado, lo tiran al lado, en el piso, al lado del ataúd, y le dan juetazos. Porque si no, para que no se lo lleve el finado y para que no caiga maldición. Y es la mayoría de la... No, por eso hay que llevar el evangelio, hermanos. Hay que llevar el evangelio. Si el evangelio no llega, si el Cristo resucitado no entra realmente al corazón, una sociedad no es transformada. Cristo transforma vidas y al transformarse vidas transforma sociedad. Entonces había uno que su mamá, creo que fue la mamá de él, había muerto. Entonces dijeron, acuéstese aquí para darle juguetazos. Y dije, no, yo creo en Cristo. Y yo le pedí a ella perdón en vida. No, pero que no la llama, no, como mal. Dios es mi bendición. Entonces era contracultura el cristiano ya, a mí no me venga acá. Y como que hay una persona ya que le encanta eso porque es la que se regala para los juguetazos. Entonces le dice. Pero muchas veces es eso. Ahora, es una cultura, uno trata de entenderles, ¿cierto? No se va a ir uno allá, todos los actos fuera de aquí. No, hay que ganarles con amor y verdad. Pero mucha gente, y le digo, porque el mismo Pablo decía, ciertamente en la misma iglesia hay muchos que no creen que Cristo ha resucitado. Y él lo está diciendo. Porque muchos dicen, y está hablándole a una iglesia. ¿Y cómo se da cuenta? Por los hechos de las mismas personas. Porque mucho cristiano, bebamos y comamos porque mañana moriremos. Y eso es un gravísimo error. Entonces, usted no es realmente cristiano. No lo es. Ahora nos haríamos la pregunta, ¿qué pasa si Cristo ha resucitado? El mismo Pablo nos hace una hermosa invitación. Veamos al versículo 20, si es tan amable. Él dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Y por qué no lo dice, queridos hermanos? Porque si usted entra en conversaciones con personas que son incrédulas, usted va a vivenciar lo que dice el versículo 33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En pocas palabras está diciendo, cuídese con quién hablas, porque lo último usted va a quedar viviendo como ellos. Porque la carne le va a jalar a usted mucho más que el espíritu, si usted no ha tenido una convicción de Jesús resucitado. Por eso Pablo dice, mas ahora. En pocas palabras, la versión popular dice, mas, pero Cristo sí resucitó, lo dice la versión popular. Ahora, ¿cómo Él nos dice que Cristo ha resucitado? Y por favor, le pido a usted tenga mucha concentración, atención. Pídale al Espíritu Santo, ayúdame, porque aquí usted va a tener unas herramientas poderosas para usted afianzarse en la fe, pero también usted poder hacer defensa de Cristo. No tanto que Él necesite que nosotros lo defendamos, sino defensa de su fe ante otras personas. Lo primero que vemos, si Cristo está vivo, entonces notamos que ha existido una intención divina. Ha existido una intención divina de parte de Dios. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿conforme a qué? A las Escrituras. Y si usted lee Isaías 53, habla del siervo sufrido. El tiempo no nos da, pero léalo. Las Escrituras nos hablaba de un siervo, de un escogido de Dios, que Él moriría por los pecados de muchos.
él habló ahí literalmente lo que iba a suceder con este Cristo, y él arranca ahí por la muerte. La muerte de Jesús estaba establecida en las mismas escrituras. Eso no pasó porque pasó, sino era la intención divina desde el mismo paraíso, cuando el Señor le dice: de tu simiente, de la simiente de mujer saldrá quien herirá a la serpiente en la cabeza. Entonces la intención ha sido siempre una intención divina. No fue que alguien que pues se lo inventó Jesucristo, porque es lo que piensa el judío. ¿Quién es Jesucristo? El que inventó el cristianismo, pero para ellos no les vale. Para ellos no les vale. Sigamos con la intención divina. 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. ¿Y la escritura nos habla a nosotros de resurrección? Sí. Una resurrección usted la puede ver en la Biblia así. Cuando el mismo Elías levanta al niño de la viuda de Sarepta. Cuando Eliseo revive o resucita al hijo de la tsunamita. Cuando al muerto lo tiran a un hoyo y toca los huesos de Eliseo, no resucitó y arrancó también. Pero el mismo Daniel, uno de los profetas mayores, dijo claramente que en los últimos días Dios levantará a muertos y a vivos, a unos para vida y a otros para vergüenza eterna. Daniel 12:2. Entonces las mismas escrituras tienen implícita que va a existir o que existe realmente la resurrección. El Salmo 16 del 8 al 10 dice claramente: no dejarás que tu ungido vea corrupción. Pero el que más me impacta, el que más me atravesó el corazón, es Oseas 6:2. La palabra dice ahí: nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Entonces no es algo que haya sucedido porque por el azar, ni haya sido la planeación de un hombre, sino fue una causa divina establecida desde la misma fundación del mundo. Entonces, si Cristo resucitó, una de mis primeras posiciones es: claro, porque Cristo escrito está. Eso estaba establecido por las mismas escrituras. Y él mismo lo dijo. Él dijo lo siguiente, hermano, son bastantes los versículos, pero él en Juan capítulo 2 versículo 18, a Jesús los judíos le preguntan: ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Y Jesús le dijo: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Eso está en Juan capítulo 2 versículo del 18 al 22. Y claramente Juan dice, y él está hablando de su cuerpo. Jesús dijo: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Al tercer día. Jesús lo dijo. Jesús lo dijo. Pero para ellos cayó en oídos sordos, porque ellos tienen, igual que los judíos actuales, es lo mismo, no ha cambiado. Ellos esperan a un Mesías triunfador, más que todo un Mesías político, es decir, que restablezca al Israel. Eso es lo que ellos están esperando, y en serio era lo que esperaban los mismos apóstoles. Entonces, a ver a Jesús atrapado, golpeado, ensangrentado, atravesado por una lanza y muerto, su esperanza se acabó. Su esperanza termina. Por eso muchos se encierran y pensaban
Cada uno coja su camino y vivamos del pasado, porque aquí ha muerto la esperanza. Pero esto era una intención divina como Dios lo quería establecer. Segundo subpunto, si Cristo está vivo, entonces Cristo es el primero. Su resurrección para mí es la primicia de la resurrección. Miremos el versículo 20, la parte A. Parte B, perdón. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Es decir, eres el inicio. Y cuando a veces decimos inicio, eso es algo que arrancó que nadie lo va a parar. Él es la primicia, y en las versiones populares dice la primicia de los millones de millones que serán resucitados. Ahora, ¿por qué es primicia? Versículo 21. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Es decir, si Adán, por su pecado, entró entonces a gobernar la muerte, porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte, y por Adán entonces el pecado gobierna y viene la muerte. Y aún el versículo 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, usted y yo todavía tenemos esa descendencia de Adán, por lo cual usted y yo vamos a morir. Todos mueren. Pero él dice es primicia, porque así como entró al mundo por Adán el pecado, por Cristo entró la resurrección de los muertos. Por eso él es nuestra primicia. Y dice el versículo 22, también en Cristo todos serán vivificados. Es decir, Jesús se da, viene la resurrección, y la resurrección van a ser todos los que estén en Cristo. No para todos, esa resurrección de vida eterna. Si hay resurrección a otros para castigo. Pero hay una resurrección que dice en Cristo para ser vivificados. Para ser vivificados. Entonces Cristo es mi primicia. Es la apertura de la resurrección que usted y yo vamos a vivenciar. Tercero, si Cristo está vivo, entonces va a venir. Él va a venir. Y usted y yo debemos aprender a vivir de esta manera. Versículo 51, si son tan amables. Pablo le decía a la iglesia de Corintios, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita, sorbida es la muerte en victoria. Pablo está diciendo, les voy a decir algo, un misterio. No todos vamos a dormir, pero todos seremos transformados. ¿Y qué significa eso? Hay un diálogo más profundo en los versículos anteriores, pero el tiempo no nos da. Pero Pablo le está diciendo, porque ellos están mirando cómo resucitarían si yo resucitaría siendo el mismo John Edward. Pues sí, pero ya no estoy ligado yo a la tierra, sino que yo ya soy de los cielos. Mi naturaleza es totalmente celestial, hermanos. El mismo Señor le dice a Pablo, el primer hombre es de la tierra terrenal, pero el segundo, que es el Señor, es del cielo. Usted y yo vamos
Vamos a ser transformados, resucitados, ya no de dependencia de la tierra. Seremos transformados, seremos hombres y mujeres celestiales, claro, teniendo nuestras características, pero celestiales. ¿Y cuándo va a suceder eso? Cuando Cristo venga por su iglesia o cuando Cristo nos resucite. No me acuerdo cuál autor leía, no sé si era Charles Swindoll, no me acuerdo bien. Él decía que una de las personas para él impactantes, sí fue él, una de las personas impactantes en su vida fue su abuelo. Dice, disfruté mi abuelo. Mi abuelo era un cristiano que me impactó. Y le pregunté, abuelo, sobre la muerte, y el abuelo le dijo, yo quiero morir. Y él dice que después de ahí nunca le volvió a preguntar, porque para él fue impactante que su abuelo haya dicho que quería morir. Y él le decía, yo quiero morir porque quiero vivirlo todo como cristiano. Él quería vivir hasta la resurrección. Yo quiero vivirlo todo. Para alguien que Cristo ha resucitado, hermanos, tenemos la confianza de que vamos a resucitar o que seremos arrebatados con toda seguridad. Y si Cristo ha resucitado, va a haber la destrucción de sus enemigos y va a venir entonces la muerte, la destrucción, perdón, de la muerte. Versículo 24, dice la palabra. Luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Cristo resucitó para destruir todas las potestades, hermanos, contrarias, para destruir toda autoridad y toda potencia. Por eso cuando Él venga victorioso, Apocalipsis dice que Él vendrá con muchas diademas en su cabeza, que eran los reinados del hombre, serán totalmente de Él. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Todos confesarán, Jesucristo es el Señor. Y en el versículo, por favor, pasen, 54, la última parte dice, sorbida es la muerte en victoria. Y el mismo apóstol pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Es decir, si Cristo resucitó, la muerte va a ser totalmente destruida. ¿Por qué? Porque si no hay pecado, entonces no va a haber muerte. Y si no hay pecado, no se va a aplicar la ley. Él nos ha hecho justos, cumplimos todos los requisitos que Dios tiene para el ser humano en Cristo Jesús, por lo cual entonces la muerte será totalmente destruida. Por eso el mismo apóstol con mucha confianza dice, ¿dónde está, sepulcro, tu victoria? Si Cristo resucitó y vive eternamente, ¿cuánto no más Cristo nos va a dar a nosotros vida eterna? En pocas palabras, querido hermano, el hecho de que Jesús haya resucitado nos muestra a nosotros que el cristianismo es un regalo para la vida eterna. El cristianismo es la verdad sin lugar a dudas. El sepulcro de Confucio sigue ocupado.
El sepulcro de Buda sigue ocupado. El sepulcro de Mahoma sigue ocupado. El sepulcro de Jesús está vacío. Está totalmente vacío. El judaísmo no dice que Abraham va a resucitar. Los budistas no dicen que Buda va a resucitar. Los mahometanos tampoco lo dicen. Todos ellos coinciden que sus fundadores no se han levantado de los muertos. Pregúntele usted a un islamita, Mahoma se levantó de los muertos y le va a decir que no. Buda se levantó de los muertos, le va a decir que no. Confucio se levantó de los muertos, ellos le van a decir que no. Pero ¿qué fue realmente lo que impactó la vida de los discípulos del Señor Jesucristo? ¿Qué fue lo que impactó sus corazones, su ser? ¿Qué fue lo que los transformó y qué fue lo que lo cambió? El ver a Jesús con ellos. El mismo Pablo dice lo siguiente. Versículos 6, 5. Y apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después se apareció a Jacobo. Jacobo eran los más difíciles, porque Jacobo, el que habla aquí, era el hermano del Señor, el que le dijo a él: vaya y predique en otro lugar. Pero usted lee este Jacobo, que es el mismo Santiago, diciéndole: siervo de Jesucristo. Ese es el 7. Después a todos los apóstoles y al último de todos a mí como un abortivo, dice él. Y usted lee en Hechos y estuvo con ellos 40 días. Se apareció a ellos constantemente con el objetivo de que ellos se dieran cuenta que Cristo sí está resucitado. Y a partir de estas afirmaciones, queridos hermanos, estos hombres son transformados y cambiados. Y dieron sus vidas realmente por dos aspectos muy fuertes. Uno, la afirmación de que existe la resurrección de Jesucristo. Y la segunda, Jesucristo es el Hijo de Dios. Esta afirmación transformó sus vidas. Esta afirmación los cambió. Tomás era incrédulo. ¿Qué dijo Tomás? Si no pongo el dedo en las heridas del Señor, no voy a creer. Un Pedro que lo negó. No era fácil. No era que ellos se sentaron y dijeron: venga, vamos a hacer una cosa usted y yo. Vamos a ponernos de acuerdo y vamos a inventarnos que Jesucristo resucitó. No, hermanos. Cada uno se iría para otro lugar. Y han querido desvirtuar que Cristo ha resucitado y que la tumba está vacía. Que las mujeres se equivocaron, que fueron para otra tumba, que se lo robaron, que se confundieron. Vean, si eso hubiera sido verdad, hubieran sacado a Cristo y lo hubieran exhibido los romanos y acababan con el cristianismo, pero nunca lo lograron. Es más, recuerde que colocaron soldados y le pusieron sello a esa tumba para enfatizar más todo esto. Ellos vieron a Cristo resucitado y transformó. Y ellos fueron una palabra que está basada en que todos los hijos que creen en Cristo Jesús sean hombres y mujeres de verdad. Entonces, ¿cómo iniciarían un movimiento tan fuerte basado en la mentira? ¿Y cómo morirían por un engaño si Cristo no ha resucitado? Por favor, permíteme, en esta mañana les leo qué pasó con cada uno de ellos. Pedro, crucificado.
Andrés crucificado, Mateo muerto a espada, Juan muerte natural, Jacobo hijo de Alfeo crucificado, Felipe crucificado, Simón el celote crucificado, Tadeo muerto a flechazos, Jacobo hermano de Jesús apedreado por Ananías dentro del gobierno de Ananías, Tomás atravesado por una lanza, Bartolomé crucificado, Jacobo hijo de Zebedeo a espada. Pablo decapitado. Morirían por una verdad o algo sucedió en sus vidas que dijeron vale la pena morir por Cristo. Michel Green, director del St. John College, dice lo siguiente: fue la creencia que cambió a los desanimados seguidores de un rabino crucificado en los valientes testigos y mártires de la iglesia primitiva. Esa fue la creencia que separó a los seguidores de Jesús de los judíos y los transformó en la comunidad de la resurrección. Podías meterlos en prisiones, azotarlos, matarlos, pero no podías hacer que ellos negaran su convicción que al tercer día Él resucitó. La comunidad de la resurrección. Los seguidores de Jesús no podrían haber enfrentado la tortura y la muerte a menos que estuviesen convencidos de que Él resucitó. Por eso, hermanos, Pablo nos dice lo siguiente y termino. Versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, démosle gracias a Dios por Jesús, porque nos ha dado la victoria. Una victoria, hermano, que no puede ser quitada. Por eso Él dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Yo les dije, ser cristiano sería en vano al comienzo. Vana sería nuestra predicación, vana nuestra fe, pero Él concluye, Cristo resucitó y servir a Dios no es vano. Estemos que siempre firmes, siempre preparados, siempre alertas, porque nuestro Señor ha resucitado. Cristo ha resucitado. Yo te pregunto, hermano, con toda honestidad, ¿realmente usted es consciente de ello? ¿Usted vive como si Cristo resucitó? ¿O todavía estamos muertos de temores, miedos y tantas cosas cuando unos hombres en valentía enfrentaron al mundo entero porque ellos creyeron? Y usted y yo creemos porque fue el testimonio de ellos. Aún, hermanos, hay tanto para hablar, pero el mismo Josefo, que era un judío, escribió sobre él. El mundo lo quiere callar. El mundo lo quiere opacar. Las tradiciones lo quieren borrar. Pero para el que tiene a Cristo realmente en su corazón y ha resucitado, nada le podrá callar. Nada. Nada. Si Cristo resucitó, somos victoriosos. Y el pecado, hermano, con toda seguridad, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque el que le da la fuerza a la muerte es el pecado. Pero si el pecado no existe, ya no va a haber muerte. Y seremos entonces, usted y yo, ciudadanos
del reino de los cielos. Cristo va a venir, hermanos. Si Él dijo que al tercer día se levantaría, y lo hizo, Él también dijo que vendría, lo va a hacer. ¿Cómo vive usted? ¿Quién es su pasión? ¿Quién es su amor? ¿Quién es Él? Vamos a alabarlo.